que la paz, la gracia y la misericordia del Señor sea con su vida, su familia, y que sobre todo las bondades maravillosas de nuestro Dios sea hoy con nuestra nación cubana. Hoy estaremos hablando sobre un tema que es de gran importancia para nuestras vidas, no solo como familia, sino también como sociedad y sobre todo también como hijos de Dios. Lo que está ocurriendo en nuestra nación cubana en estos días es bien triste. Sabemos que desde hace algunos días, el 11 de julio, comenzaron algunas manifestaciones, algunas agresiones, y lo que estamos viendo tanto por las redes sociales como por los medios de difusión masiva oficial de nuestro país es bastante preocupante y triste, muy triste para nuestras vidas hoy. Así que hoy queremos compartir bajo el título La Iglesia, la política y la libertad. ¿Por qué hemos titulado así este tiempo que queremos compartir con usted? Pues entendemos que como iglesia tenemos un papel muy importante para la nación cubana. La política, algunos dicen que los cristianos debemos involucrarnos, otros dicen que no. Y de tanto como de una parte como de otra, estamos viendo diferentes argumentaciones y queremos hoy a la luz de la Biblia poder compartir con ustedes la posición que el mismo Dios nos muestra y de la libertad. La libertad es aquello que usted, es aquello que yo, es aquello que nosotros no solo anhelamos, sino que necesitamos y también la merecemos como un derecho intrínseco en la naturaleza humana, ¿verdad? De la libertad de expresión, la libertad de amarnos, la libertad de expresarnos, de pensar, la libertad de poder creer en el Señor, ¿verdad? Así que quiero primero que todo estar hablando algunos elementos muy importantes para esclarecer mi postura frente a lo que está viviendo hoy la nación cubana. Y así que, en primer lugar, nosotros rechazamos toda violencia o incitación a ella y todo acto vandálico que atenta contra la paz y el bienestar ciudadano. Rechazamos todo acto de violencia y tristemente hemos visto cómo se ha influenciado la violencia tanto del sector del gobierno como del sector, ¿verdad?, de algunas partes del pueblo, no de todos, y nosotros rechazamos, ¿verdad?, como ciudadanos cubanos, como ciudadanos del reino de los cielos, toda violencia y todo acto vandálico que nosotros estamos viendo hoy o que hemos visto. ¿Por qué razón? Porque entendemos que Dios nos ha llamado a la paz y a la estabilidad. Aunque sabemos que hay muchos cubanos que están desesperados, hay muchos que incluso están padeciendo necesidad, no es justificable la violencia. No es justificable un acto vandálico para satisfacer alguna necesidad, por muy real que sea. También rechazamos toda manipulación de la verdad, toda mentira y toda falsa noticia que desvirtúa la realidad. Con dolor en mi corazón he pensado mucho y orado y meditado en mi tiempo a solas con Dios para poder compartir con usted esta gran realidad. Y es que nosotros estamos viendo que la verdad, cuando se cuenta de un punto de vista y no se muestra todas las facetas de ella, puede ser corrompida. Y he visto tanto por la televisión como por las redes sociales que hay verdades que se han manipulado, hay otras que se han no mostrado completamente. Y lo que es real es que nosotros rechazamos toda manipulación de la verdad, toda mentira, incluso falsa noticia, que lo que trae puede ser más desestabilidad, ¿verdad?, en la cuestión de la paz, en la cuestión emocional. Y nosotros rechazamos por completo la mentira. Nosotros entendemos que la Biblia nos enseña a ser exponentes de la verdad y defensores de la verdad. Y donde hay manipulación y donde se esconden datos, donde se manipulan incluso informaciones, ¿verdad?, nosotros estamos en completo desacuerdo con esto. También rechazamos toda discriminación por una postura política diferente a los demás, ya que cada persona tiene la libertad de expresión y conciencia. Nosotros rechazamos que por pensar diferente se discrimine. Hemos escuchado en estos días que si alguien no piensa como piensa el Estado cubano, como piensan algunas personas en nuestra sociedad, en nuestra nación cubana, entonces nos van a catalogar de contrarrevolucionarios, de mercenarios. Y escúcheme, yo le puedo decir a usted abiertamente que no soy comunista.
soy hijo del rey de reyes y señor de señores, soy cubano, orgulloso de ser cubano, de haber nacido en esta nación, en esta patria, ¿verdad? La cual Dios me dio esa oportunidad. Pero el hecho de no pensar como algunos en mi nación, de no seguir los estandartes de algunos en mi nación como comunista, yo puedo entender que eso no es un delito, ¿verdad? Claro que yo no voy a reprimir a aquel que es comunista, tampoco voy a hacer un acto de odio, ¿verdad? O un discurso de discriminación a aquel que piense diferente a mí, pero a mí no se me puede juzgar por pensar diferente. Y eso es algo que también nosotros rechazamos por completo, ¿verdad? Que se discrimine la libertad de expresión y conciencia, siempre en el marco del respeto a el prójimo. También aprobamos toda manifestación pacífica, escúcheme bien. Estamos de acuerdo en toda manifestación pacífica donde se exigen los derechos ciudadanos. Nosotros somos libres y como entes libres, no solo porque los derechos constitucionales lo muestran, como el artículo 56 de la Constitución cubana lo muestra, ¿verdad? Que es lícito con fines pacíficos una manifestación, y donde hay una manifestación en la calle con fines pacíficos, exigiendo derechos, exigiendo un bienestar, una remuneración económica mejor, donde hay alimentación, donde los conflictos que tenemos hoy en todos los ámbitos de nuestra nación cubana, que no es un secreto para nadie, podemos hacer esa manifestación pero con fines pacíficos, y eso nosotros lo aprobamos y no hay por qué. No se debe juzgar, ¿verdad?, completamente a alguien que con fines pacíficos quiere defender sus derechos. Y también nosotros alentamos a cada cristiano, y esta es para mí una de las partes más importantes, seguir unidos en oración por la paz, la libertad y el progreso de nuestra nación. No hay pecado en que yo como ciudadano cubano quiera que haya libertad para mi nación. No hay pecado en que no hay maldad en que yo como un ciudadano cubano, ¿verdad? Como alguien que está en esta nación viviendo toda su vida, que la ha vivido acá, tenga el deseo de que mi nación prospere, de que mi nación, ¿verdad?, pueda tener otra historia. Claro que yo no voy a alentar a nadie a las armas, como ya lo decía, no voy a alentar a nadie al odio, pero pensar diferente y anhelar otra historia para mi nación no es pecado. Así que, hablando de estos postulados, quiero hablar un poco de lo que la historia de la Biblia nos muestra sobre los gobiernos. Algunos han dicho, nosotros, ¿qué pensamos sobre los gobiernos? Entendamos que, en primer lugar, fue Dios quien estableció los gobiernos. Fue el Señor el que estableció el gobierno de Él mismo, ¿verdad?, sobre los hombres. Cuando nosotros entendemos esta gran realidad, nosotros nos vamos a dar cuenta que cuando Dios crea a Adán y a Eva, es Él mismo el que está reinando en toda la creación. Ahora recordemos, cuando la historia continúa desarrollándose, recordemos que en el tiempo de los jueces, específicamente con Samuel, el pueblo le pide a Dios, y sobre todo a Samuel le pide que quieren un rey. Ya el Señor había establecido en su palabra que el pueblo iba a hacer esto, y que aun cuando ellos iban a desechar a Dios de esta manera, el Señor iba a escuchar esa petición. Y viene el procedimiento de los reyes. Cuando ocurre el procedimiento de los reyes, entendamos en la historia de Israel, nosotros vamos a ver que la palabra de Dios nos enseña que el pecado más grande del pueblo no fue solo instituir reyes, sino poner reyes y olvidarse de Dios. Nosotros vamos a entender que Apocalipsis más adelante nos va a hablar de que hay un rey, ¿verdad?, que reina por los siglos de los siglos, ese es Jesucristo, y que ese reinado será consumado una vez más, mientras nosotros estamos en medio de reinados de hombres, algunos que buscan a Dios y otros que están bien lejos de Dios. Es evidente que nuestra nación cubana se ha declarado completamente en contra de Dios, aunque permanece bajo el término de Estado laico, donde declara que no está relacionado con la religión, ¿verdad?, el gobierno. Pero nosotros entendemos que en nuestra nación cubana se le ha dado un poco más de libertad a otras religiones, sino precisamente a la religión protestante, evangélica, a los bautistas, pentecostales, metodistas, iglesias tradicionales, entre otras denominaciones. Así que quiero hablar rápidamente de algunos elementos que son muy importantes para nosotros, que debemos entender hoy entre todo este conflicto, ¿verdad? Nosotros entendemos lo que la Biblia, lo que Dios mismo nos va a enseñar sobre la realidad de la iglesia, la política y la libertad. En primer lugar, debemos entender que la iglesia y el Estado están separados, mientras que la iglesia y la política mantienen relación. ¿Qué decimos con esto? Debemos entender
que aunque la iglesia y el Estado están separados, ¿verdad? El Estado tiene sus responsabilidades, y en cuanto a la política, una correcta definición de política es el arte de gobernar mediante leyes y estatutos sabiamente y correctamente un pueblo, ¿verdad? Una nación, una sociedad. Es evidente que no todas las políticas son correctas, y más cuando la gran mayoría de ellas se le da la espalda a Dios. Pero la historia ha demostrado, la historia bíblica y también la historia más reciente nos ha demostrado que cuando un gobierno, que cuando un presidente, que cuando una nación le abre las puertas a Dios, las cosas cambian. Y claro que eso es lo que yo quiero para mi nación. Pero a mi nación hoy mismo, pleno 2021, que no reconoce públicamente, abiertamente nuestro Estado, nuestro gobierno, el presidente de la nación, no reconocen a Dios como Señor y Dios. Tengo que hacer un llamado, ¿verdad? Y a esclarecer este tema. La iglesia y el Estado están separados, pero la iglesia y la política mantienen una estrecha relación. ¿Cuál es? Entendamos en primer lugar cuando la Biblia nos habla de que debemos dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Miren lo que dice la palabra del Señor en Mateo 22, 15 al 22. Voy a leerlo. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen, la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron, y dejándole se fueron, ¿verdad? Este pasaje es tan conocido y nos enseña a nosotros grandes verdades del reino de los cielos. En primer lugar, cuando vemos este grupo que viene a poner hasta prueba a Jesús, ahí estaban los herodianos y también los seguidores de los fariseos. Los herodianos era un grupo que seguía a los Herodes, y en este caso era un grupo que estaba muy de acuerdo en que Roma y sobre todo el gobierno de los herodianos, esa familia de gobernadores, ¿verdad?, ellos tuvieran que cobrar los impuestos a la nación de Israel, que era una colonia de Roma, y en este caso entonces ellos estaban muy a favor de estos impuestos. El problema es una prueba que iba a poner a nuestro Señor Jesús en una gran dificultad. ¿Por qué razón? Si Jesús respondía: sí, es lícito dar a César, entonces los discípulos de los fariseos que estaban allí, que no estaban de acuerdo con esto, se podrían virar en contra de él. Y también el pueblo que le escuchaba. Si decía que no, entonces los herodianos iban a ponerse en contra. Es decir, que de una manera o de otra, el pueblo estaría a su favor o el pueblo estaría en contra. Los herodianos o estarían a su favor o estarían en contra. No había una respuesta que pudiera satisfacer sí o no a un grupo y al otro a la vez. Así que en medio de esta prueba, Jesús hace una pregunta y le dice: muéstrame la moneda y dígame la inscripción que tiene. Cuando ellos muestran la moneda, evidentemente la moneda tenía la imagen del César. Y la inscripción, que es lo que más nos llama la atención, cuando nosotros vemos por el anverso decía hijo del divino Augusto en latín, y por el reverso decía sumo sacerdote o sumo pontífice. En otras palabras, lo que exigía la moneda no solo era la autoridad del César sobre Israel, sino que era la divinidad del César. Él exigía que los demás le reconocieran como Dios. Y a esa interrogante que traía el propósito de destruir a nuestro Señor Jesús, Él le da la sencilla respuesta: dadle al César lo que es del César y denle a Dios lo que le pertenece a Dios. ¿Qué nos está enseñando esto? Que aunque el Estado y la iglesia están separados, la religión, ¿verdad?, a la iglesia y la política están estrechamente relacionados. ¿En qué sentido? En que como iglesia nosotros debemos, por supuesto, ser buenos ciudadanos. Como iglesia nosotros tenemos que acatar las leyes. Como iglesia nosotros tenemos que dar la obediencia al gobierno, ¿verdad?, que el gobierno exige pagar nuestros tributos. Pero justo en la línea donde pide el gobierno o los tributos o las leyes de los hombres, piden lo que solo se le puede dar a Dios, que es la adoración, ¿verdad?, todo el reconocimiento como único Señor. Entonces ahí hay una gran diferencia. Y en este aspecto, esto nos va a llevar a la segunda idea que quiero compartir, y es que como cristianos estamos llamados por Dios a someternos a las autoridades.
hay una de las cosas que nosotros entendemos, y es que estamos escuchando cristianos hoy que quieren ir a las armas, cristianos hoy que quieren ir a protestas y no pacíficas, como ya hablábamos, las protestas pacíficas, ¿verdad? O las marchas pacíficas, además de ser algo constitucional, ser algo permitido, expresa nuestra libertad. Y en este caso no es de lo que estamos haciendo referencia, sino que hay otros cristianos que están hablando incluso de hacer manifestaciones agresivas. Y en ese aspecto la Biblia es bien clara, amados míos. Dice la palabra del Señor en Romanos 13, 1 al 7. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Una de las cosas importantes en este texto es que nos llama mucho la atención que cuando Pablo está escribiendo a los romanos en este primer siglo, quien estaba gobernando era Nerón. Y según la historia, Nerón no solo era un gobernante que no creía en Dios, sino que era un gobernante totalmente depravado. Incluso para este momento estaba casado, ya tenía su cuarto matrimonio homosexual, que se había casado con uno de sus propios ex esclavos, y lo había hecho la emperatriz de todo su imperio. Algo triste que nosotros podemos ver acá es cómo Pablo, por medio del Espíritu Santo, está diciendo en esta palabra que nosotros, ¿verdad? O que esta iglesia debía someterse a las autoridades, y reconoce, a pesar de que eran autoridades que negaban a Dios, como ciudadanos romanos, como ciudadanos también del reino de los cielos, estos creyentes debían dar el ejemplo de obediencia. Hermanos, aunque no nos guste, la palabra del Señor nos llama a la paz. Esto no significa que yo voy a aprobar las perversiones o las medidas que contradicen las verdades de Dios. Por ejemplo, un presidente puede decir, o el presidente de nuestro país, o el país en que yo esté, en cualquier lugar, ¿verdad? Como cristiano, puede decir que el aborto es algo legal, y yo como hijo de Dios jamás estaré a favor del aborto, jamás estaré a favor del matrimonio homosexual. ¿Por qué razón? Porque la Biblia me enseña que yo debo estar sometido a las autoridades que están permitidas por Dios, pero, escuche bien, yo no puedo aprobar lo que el gobierno, lo que el rey, lo que el presidente, lo que una nación completa apruebe como pecado. Así que lo que la palabra nos enseña en Romanos es que debemos someternos a las autoridades, aunque hayan cosas, ¿verdad?, que no nos gusten. Debemos entender que no podemos replicar el pecado o repetir el pecado porque las autoridades lo dicen, pero sí tenemos que someternos en las reglas, ¿verdad?, que son establecidas para nuestro cuidado y para nuestro bien. Recordemos que si había alguien que podía decir algo en contra del rey en ese momento, o del gobernador en ese momento, era el mismo Pablo, pues era Nerón. Incluso más adelante la historia nos va a mostrar que fue bajo el reinado de Nerón que Pablo es decapitado. Y aún así, la palabra del Señor nos enseña que debemos estar sometidos a las autoridades. Incluso nos dice en Primera de Pedro 2, 3 al 17. Y quiero que entienda esto. Recuerda usted que Pedro, aquella noche que fueron a atrapar a Jesús, aquel siervo que va a tomarlo, y Pedro saca la espada. ¿Y qué es lo que hace? Le corta la oreja, ¿verdad? Aquel siervo llamado Malco. Y dice, el Señor le dice, guarda la espada porque el que a hierro mata, a hierro muere, ¿verdad? Y Pedro, años después, aprende la lección, y una vez más en este pasaje, inspirado por el Espíritu Santo, dice así, Primera de Pedro 2, 3 al 17. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios.
honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Interesantemente, si usted busca, cuando Pedro está escribiendo también esta primera carta, también los creyentes estaban sufriendo persecución por causa del evangelio. Y una vez más, escuchamos a un Pedro que está siendo movido por el Espíritu de Dios y le está diciendo a los cristianos, oren por los gobernantes, ¿verdad? Sométanse a los gobernantes, honren al rey. Y evidentemente Pedro no estaba diciendo que honraran al rey dándole obediencia a lo que el rey dijera en contra de Dios. Pues ellos mismos lo habían mostrado, los apóstoles, no solo con sus escritos, sino también con sus acciones, de que no iban a desobedecer a Dios. Pero una vez más, hermano, yo sé que alguien puede en este momento criticarme o puede decirme, no, pero ¿cómo vas a decir eso? Entendamos que bajo estos gobernadores, la palabra bendita del Señor nos enseña a la obediencia. Ahora escuchen bien, obediencia no significa que si yo veo algo que está mal como iglesia, yo voy a declararlo. Si veo algo que es pecado como iglesia, voy a declararlo. Pero aún así, la Biblia nos enseña a la sumisión, ¿verdad? Aunque no nos agrade del todo, la Biblia nos enseña que debemos estar sometidos a las autoridades, que aún así son permitidas por Dios. Incluso dice Pablo también a Timoteo, en la primera carta a Timoteo capítulo 2, verso 1 al 4, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pablo está hablando ahora aquí y le está explicando que uno de los mandatos divinos son hacer rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia, dice por todos los hombres. El verso 2 dice por los reyes y por todos los que están en eminencia. Una de las cosas que he visto es ese odio que hay constantemente hacia los reyes o los gobernantes. Escúcheme, es cierto que hay momentos en que se hace difícil amar a aquellas personas donde uno en su forma de juzgar ha visto que no se ha actuado correctamente. Es difícil amar a esas personas que pueden haber traído dolor a tu casa, a tu familia o a tu nación, a tu historia. Pero aún así, ese es el mandato del Señor. Eso es lo que nos diferencia de aquel que ama, aquel que simplemente merece ser amado. Y la palabra del Señor misma nos dice que el Señor se entregó por amor a nosotros para que nosotros mostremos ese amor incluso a aquellos que no lo merecen. La Biblia nos enseña incluso a amar a nuestros enemigos. Recuerde, no es aprobar lo que hacen los gobernantes, no es aprobar el pecado de otros, pero sí es a mostrarle amor a los demás y en este caso hacer oraciones por ellos. Y dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Escúchame, si los que nos gobiernan, ellos están mal delante de Dios, ellos van a ser juzgados por Dios. Mi tarea es, en la medida de mis posibilidades, hablarle la palabra, mostrarle el evangelio, predicarle a Jesucristo, que es el que cambia los corazones. Si ellos no se arrepienten y continúan obrando mal, serán juzgados por Dios. Pero si yo voy en contra de Dios y hago actos de repudio o tomo la violencia, la venganza en mis manos, entonces también estoy desobedeciendo a Dios. Y fíjense, ¿cuál es la rogativa? Yo no voy a rogar por un presidente o por un gobierno que prospere en todo lo que hace, que le vayan bien las cosas. Yo voy a orar para que conozcan a Cristo. De hecho, mire cómo Pablo dice por los reyes y por todo lo que está en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es mi oración por el presidente de Cuba. Esa es mi oración por los gobernadores de Cuba, ¿verdad? Que sus corazones que están perdidos en pecados puedan conocer a Jesucristo. Si por eso me van a juzgar, si por eso me van a intentar tapar la boca, digo intentar tapar la boca porque mientras respire voy a predicar el evangelio de Cristo. Y si es el presidente el que es pecador, pues a él se lo dirijo. Si es mi vecino el que es pecador, pues a él le comparto el evangelio. Si es alguien de mi familia, a esa persona le digo que es pecador y que es pecador. Así que mi oración es para que el presidente de la nación, a los que están alrededor, que no conocen a Dios y están perdidos y mueren hoy en esa condición, van al infierno, pues entonces puedan conocer a Jesucristo.
como su único Salvador, ¿verdad? Número 3 que quiero compartir con usted. Nuestro sometimiento a las autoridades terminan cuando contradicen nuestro sometimiento a Dios. Voy a repetir esto. Nuestro sometimiento a las autoridades terminan cuando contradicen nuestro sometimiento a Dios. Miren lo que dice la palabra del Señor en Hechos 5, 27, 29. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no nos mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? Y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Como mismo hoy yo le estoy diciendo a usted que tenemos como hijos de Dios, como cristianos, pero si usted no es cristiano, también te doy este mensaje de salvación para tu vida y también de obediencia. Es que como mismo te digo que debemos obedecer las autoridades porque Dios nos los manda, esa obediencia termina donde comienza la desobediencia a Dios. Un ejemplo claro es cuando los apóstoles, lo tenemos en este pasaje, que estaban predicando el evangelio, llegaron las autoridades, le dijeron que no predicaran más en el nombre de Jesús y ellos simplemente salieron. ¿Y qué hicieron? Siguieron predicando en el nombre de Cristo. Y cuando le preguntan y le dicen, ¿no le dijimos que no le hicieran más? La respuesta fue, juzguen ustedes mismos si era preciso o era necesario obedecer a Dios que a los hombres. Escuche bien, yo oro por Cuba, oro por mi nación, oro por los gobernantes de mi nación, oro para que Cuba tenga un cambio, oro para que en Cuba haya una nueva historia. Y si esa nueva historia será con una nueva presidencia, entonces oro para que Dios lo haga. Pero si esa nueva historia es con la que está, donde se arrepientan de sus pecados y reconozcan que hay otros sistemas de pensamiento y de gobierno que funcionan, que muestran la libertad y la prosperidad, entonces oro para que eso ocurra. Pero no voy a ser partícipe de tomar las armas en mis manos para por medio de la violencia buscar la paz. ¿Por qué razón? Porque yo entiendo que sobre un alto hay uno más alto. Sobre ese alto está el poder de Dios. Sobre todo gobierno y nación está el Rey de Reyes y Señor de Señores. Claro que yo quiero que mis hijos crezcan con otra historia. Claro que en mis 32 años yo simplemente he visto este tipo de gobierno. Y yo no temo a ser juzgado por pensar diferente. ¿Por qué razón? Porque yo también, como ciudadano del cielo y como ciudadano de Cuba, puedo decirte que yo quiero otra historia. Pero aún así, voy a orar para que Dios obre. Si de una forma pacífica me puedo manifestar y lo puedo hacer, por supuesto que lo voy a hacer. Y no se lo voy a impedir a nadie. Pero lo que no voy a alentar jamás es a ir a la violencia, a tratar de tomar la justicia con mis manos y la represalia por mis manos, porque eso le corresponde a Dios. Y en este aspecto, entendamos que cuando los apóstoles cambiaron por completo ese sometimiento a las autoridades, cuando pusieron a Dios o a las leyes de los hombres. Escúchame, si tengo que decidir por las leyes de los hombres, por las leyes que se establezcan, por la constitución que se establezca y que vaya contra Dios, por los códigos de familia que se quieren imponer y que vayan contra Dios, y tengo que decidir por eso, por Dios, mi respuesta ya está dada. Mi familia y yo vamos a seguir la ley del Señor. Mi familia y yo vamos a seguir a Dios, aunque eso pueda traer consecuencias. Y esto no es una simple manifestación de que yo soy valiente, no. Esa es la simple manifestación de que es necesario que yo sirva, que Alex Alperdomo, mi casa y yo sirvamos a Dios, aunque eso pueda traer consecuencias. ¿Sabe por qué? Porque cuando las cosas se aprietan, se muestra en quién está nuestra confianza. Como mismo ocurrió con los apóstoles, que en medio de la decisión difícil, mientras otros callan, solo los hijos de Dios muestran a quién están sirviendo. Así que mi sometimiento a las autoridades, a las leyes humanas, terminan donde contradigan mi sometimiento a Dios. Cuarta verdad que quiero compartir. Como iglesia tenemos un llamado claro y firme. Escúcheme bien. Número 1, ser sal. Y número 2, ser luz. Escúchame, iglesia cubana. Cristo nos llamó a ser sal y a ser luz. Dice la palabra en Mateo 5, del 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Yo como sal tengo que mostrar una diferencia en esta nación. Y esa diferencia solo la puedo mostrar con Cristo.
Hay algunos cristianos que evidentemente están de acuerdo con la revolución cubana y yo no les voy a reprimir por eso, no los voy a aplastar, sino que como pastor de una iglesia también, como ministro del evangelio, yo voy a pastorearle como hasta ahora. Tengo amigos, incluso tengo algunos hermanos quizás en la iglesia que estoy pastoreando hoy y en otros lugares que estuve en otro tiempo, que tienen convicciones revolucionarias y aún así les amo. Y aún así voy a orar por sus vidas y aún así, ¿verdad? Lo veo como alguien que debo pastorear. Pero tengo otros hermanos también que tienen una convicción que no son revolucionarias y no por eso son mercenarios, no por eso son terroristas, no por eso son lacras o son personas desechadas. Porque incluso yo mismo, que no tengo las convicciones de la revolución cubana, pero aún así yo oro por los que gobiernan esta nación y oro por la paz de mi nación, ¿verdad? E incluso hago bien a mi nación, pues como pastor y predicador del evangelio, cada vez que el evangelio a un borracho y se arrepiente, es alguien que se incorpora a la sociedad para traer bien a esta nación, ¿verdad? Cada vez que aconsejo a un matrimonio que tiene crisis y les aconsejo para que ellos restablezcan su unión, es una familia más que se fortalece en la nación cubana. Así que el hecho que yo no sea de un punto de vista, en este caso comunista, no significa que yo soy alguien desechado, ni tampoco que tenga personas en la iglesia, amigos, que no están de acuerdo con esos postulados. No todos podemos pensar igual. Y el problema es que a veces etiquetamos a aquel que no piensa como yo en un mercenario, un terrorista. Y eso para mí es algo muy equivocado. Como mismo el presidente lo ha dicho en estos días, no estoy para nada de acuerdo en que aquel que no piensa igual que en la revolución cubana sea tildado de terrorista. Pues yo y cientos de miles de personas no nos consideramos terroristas, e incluso como mismo pastoreo a un revolucionario, también pastoreo a alguien que no lo es, y no por eso puedo tildarlo con elementos o adjetivos peyorativos. Así que la palabra del Señor nos enseña que tenemos que ser sal y luz, y fíjense cómo dice: ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz, ni se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Yo sé que hay muchos cristianos que están con su corazón herido. Incluso yo sé que hay familias hoy que han perdido algún familiar. Y aquí a ti quiero hablarte en este momento. Quizás lo que hay en tu corazón ahora es odio, resentimiento, hay dolor y angustia. Quizás tú puedas decir: pastor, tú puedes decir eso porque tú no perdiste un hijo, porque a ti no te mandaron un hijo con un palo a dar golpe a los propios ciudadanos. Es cierto que yo no he perdido ningún hijo con esta situación, pero al igual que tú, quiero decirte de parte del corazón de Dios, y lo siento así en mi corazón, con convicción te lo puedo decir, que Dios es el que puede sanar esa herida, que Dios es el que puede tocar esa llaga, que Dios es el que puede tocar ese dolor, y hoy puede traerte paz, para que no sea la ira quien se apodere de tu corazón y sea ese sentimiento de venganza. Deja la venganza en las manos de Dios, pues Dios es justo y Él juzgará de acuerdo a su justicia y castigará al impío y castigará las maldades, pero también perdonará a aquel que pone su dolor, aquel que pone su pecado en sus manos. Por eso la palabra del Señor nos enseña a ser sal y a ser luz. Escúchame, ser sal y luz en estos tiempos no es alentar al odio, o no es callar a aquel que quiere manifestar un grito de esperanza. Es simplemente en medio de aquellos que quieren un nuevo gobierno, o aquellos que quieren incluso mantener este gobierno, nosotros mostrar a Cristo, porque Cristo va por encima de todo gobierno. Cristo va por encima de todo reinado, y Él es el que muestra la salvación. Escúchame, dentro de 100 años tú no vas a estar ni en este gobierno ni en ningún otro, o estarás en la presencia de Dios si viviste para Cristo, si pusiste tu fe en Él, si te arrepentiste de tus pecados. Pero si no lo hiciste, no estarás ni en este gobierno ni en ningún otro, estarás en un lugar de condenación. Por eso Dios nos llama a ser sal y luz, y la única forma de ser sal y luz es primero aceptando a Cristo como Señor y Salvador. Y si ya tú eres cristiano, entonces recuerda esto: puede que tus emociones
Puede que nuestras emociones nos dominen en ocasión. Yo le confieso, en ocasión, viendo las noticias de las redes sociales, me indigno porque puedo notar que hay mentira. Pero en otras ocasiones, noto en las redes sociales que no todos los videos son mentiras. Como en ocasiones también puedo ver en el noticiero que algunas cosas son realidad y otras hay parte de manipulación, y eso también me indigna. ¿Por qué razón? La verdad simplemente hay que exponerla, defenderla como es ella, con todos los elementos, y dejar que los demás juzguen. Así que en medio de esto, recordemos, el Señor nos enseña a ser sal y luz. Y escúchame, cristiano, el llamado para nuestras vidas sigue siendo el mismo. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, dijo Cristo. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto está en Mateo 28, 19 al 20. El Señor nos sigue llamando hoy a predicar el Evangelio. A predicar el Evangelio a aquel que quiere un cambio para Cuba. Pero a predicar el Evangelio a aquel que quiere que Cuba permanezca como está. A predicar el Evangelio a un revolucionario, pero a predicar el Evangelio a un no revolucionario. A predicar el Evangelio a los que están dentro de Cuba, pero también a los que están fuera. A los que gobiernan Cuba, pero también los que gobiernan otro país. A los que quieren destruir Cuba con otras metodologías. También hay que predicar el Evangelio. Pero también hay que predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Por qué razón? Porque más que ser ciudadano de cualquier nación, ser ciudadano del reino de los cielos traerá los beneficios de la eternidad. Y termino con esta última verdad. No olvides que quien niega a Cristo delante de los hombres será negado por Cristo delante del Padre Celestial. Dice así la palabra del Señor en Mateo 10, 32, 33. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Si tú niegas a Cristo hoy por convicciones de este país o de cualquier otro, el Señor te va a negar a ti. Pero si tú aceptas a Cristo hoy, Él está con sus brazos abiertos diciéndote: hijo, hoy es el día de salvación. Pero aquel que le da la espalda a Dios será juzgado por Dios. Quiero terminar con una frase que llamó mucho la atención de un autor que él se llama René Padilla. Y dice así, de esta manera: los seguidores de Cristo estamos llamados a cristianizar la política. ¿Cómo? ¿Cómo cristianizar la política? Mostrando el Evangelio. Yo como pastor no me voy a involucrar en la política, pero puede ser que dentro de nuestra congregación, o puede ser que haya algún cristiano, o puede ser que alguien que desde la política conozca a Jesucristo verdaderamente y desde ahí puede mostrar la luz del Evangelio desde ese puesto. Así que desde esa perspectiva nosotros estamos llamados, según René Padilla, ¿verdad?, a cristianizar la política. Dice, pero jamás a politizar la fe, a morir por lo que amamos, pero jamás a matar por lo que creemos. Cuando la fe cristiana, dice este autor, se separa de la política, la iglesia se convierte en un gueto, ¿verdad? Es un barrio donde eran marginados y se separaban de la multitud, dice, y pierde su relevancia histórica. Cuando la fe se politiza, dice de esta manera, la iglesia se convierte en una mera institución secular y pierde su fidelidad al Evangelio. La voluntad de Dios es que estemos en el mundo sin ser del mundo. Y yo quiero terminar contigo en este momento haciéndote un llamado. Hoy Cuba está llorando. Hoy Cuba está sufriendo. Hoy hay muchos que ya han perdido un familiar. Y no solo por todos estos acontecimientos que están pasando, sino también por la pandemia. También por malas medidas que se han tomado. Por decisiones que se han establecido y eran nefastas. Pero aún así, yo quiero hablarte, no ahora de la crisis o del problema, quiero hablarte de que Jesucristo es el que puede cambiar los corazones. Mi suerte está echada con Él. Mi suerte está echada con Cristo. Si yo muero hoy, yo sé a dónde voy. Si yo muero hoy, yo sé que el Señor me va a recibir en sus brazos. Pero si tú mueres hoy, ¿a dónde vas a ir? Si no conoces a Cristo, te lo digo con toda mi fuerza, arrepiente de tus pecados y ven a Cristo hoy. Y si ya tú conoces a Cristo, pues entonces escúchame, hermano mío, sigue anunciando el Evangelio.
Cristo es el que puede cambiar Cuba. Si el día de mañana Dios permite que sea otro gobierno, que sea otro estilo de gobernar, de pensamiento, de establecer las políticas del país, pues voy a orar por ese gobierno. Pero si el que está hoy es el que continúa, voy a seguir orando por este gobierno, porque Dios me ha llamado a marcar una diferencia. Y esa diferencia no va a ser con armas en mis manos. Tengo un arma que es más poderosa, y es la oración y mi fe en Dios. Y sé que Dios puede, solo Dios puede cambiar mi nación. Te invito a orar en este momento por Cuba. Señor, en esta hora te estoy pidiendo por cada familia que ha perdido un hijo, por cada familia que ha perdido un ser querido, ya sea por la pandemia o ya sea por estos disturbios. Te pido, Señor, que seas con él, que seas con ella, que seas con esa madre, oh Señor, con esa familia que está, Dios mío, hoy llorando por malas decisiones que se han tomado en nuestra nación. Rogamos, oh Dios, que seas tú obrando en esa familia, en esa vida, en el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos por la libertad de nuestra nación, por la esperanza de nuestra nación cubana. Hay muchos que pensamos diferente y no queremos por eso ser discriminados, pero si por pensar diferente, Señor, se nos discrimina, tú eres justo y en tus manos estamos. Pero sobre todas las cosas, pedimos que sea tu evangelio el que sea propagado en toda la nación cubana. De punta a punta, Señor, de extremo a extremo, que nuestros gobernantes reconozcan que Cristo, solo Cristo puede salvar y transformar al pecador. Te pedimos por la paz de nuestra nación. Te pedimos, oh Señor, porque tú eres soberano y tú puedes obrar conforme a tu riqueza y gloria. Estamos en tus manos y en tus manos esperamos, Señor. Rogamos, oh Dios, porque glorifiques tu nombre. Te pedimos, oh Dios mío, por tu iglesia, por la iglesia cubana. Ayúdanos a hacer sal y a hacer luz en esta nación. Te pedimos por aquellos que no te conocen, que puedan venir a tus pies. Te pedimos por aquellos, oh Dios, que están de acuerdo con la revolución. Toca sus vidas y que ellos conozcan el evangelio, si no lo han hecho. Por aquellos que no están de acuerdo, que tienen otro estilo de pensamiento, rogamos por su vida. Y si no te conocen, que vengan a tus pies. Si te conocen, que continúen anunciando a Cristo. En esta hora rogamos por nuestra nación cubana. Estamos en tus manos y en ti estamos confiados. Tú eres Dios y eres poderoso. Nosotros te pedimos, oh Dios, que tu evangelio sea propagado en la nación. Y te pedimos, oh Dios, que tú pongas tu mano con toda injusticia que se ha puesto de manifiesto, Señor. Con todo acto de violencia, Señor, toca esos corazones, porque han sido tanto del pueblo como también de los gobernantes. Hemos visto promulgaciones a la violencia. Todos creen que tienen la razón, pero en esto nosotros sabemos que tú tienes la razón por encima de toda actitud humana. En el nombre de Cristo Jesús estamos en tus manos, a ti oramos y en ti esperamos. Tú eres la libertad de nuestra Cuba, tú eres lo que Cuba necesita, Señor. Y a ti clamamos por esperanza para nuestra nación cubana. Muéstranos, Señor, tu voluntad. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Que el Señor te siga bendiciendo.